Son las 7 horas con 36 minutos. Damos la bienvenida al economista Marco Flores, experto, analista económico. Economista Flores, este día sábado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Solidaridad Nacional con 84 votos que toca también temas económicos. Se incorporan a través de esta ley medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas, según la versión de los legisladores y el gobierno, a garantizar la sostenibilidad del sistema económico y financiero del país, proteger a la población civil y fortalecer a las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con el fin de propiciar la reactivación económica en zonas afectadas por los efectos del citado conflicto. ¿Ha podido usted revisar este proyecto de ley que sigue su trámite posiblemente para su publicación en el registro oficial? Buenos días, Gustavo. Un saludo para usted, para Rosana, para su audiencia. Primero una aclaración. No es ningún crecimiento económico lento lo que vamos a tener este año. Lo que tenemos es rebote económico. Y el rebote económico es muy diferente del crecimiento. El año pasado la economía ecuatoriana descendió 2%. Esa fue la caída en el PIB. Para tener crecimiento económico hay que superar lo que se perdió, es decir, superar el 2%. Cualquier crecimiento inferior al 2% se queda dentro del rebote porque no alcanza a cumplir, a recoger el dinero perdido en el PIB el año pasado. Si tenemos 2.1% este año de crecimiento en el PIB, entonces en realidad la economía ha crecido en 0,1 porque el 2% es simplemente recuperar lo perdido. De manera que el rebote económico es hasta el 2% en este caso. Habrá que ver en cuánto termina la economía. Respecto de su pregunta de la ley, mire, la economía no crece por decreto ni por leyes. Las leyes pueden ayudar a realizar una mejor gestión a los agentes económicos. Pero mientras no haya la suficiente inversión, usted puede hacer cualquier cantidad de leyes, mientras no haya la suficiente inversión, tanto privada como pública, la economía no va a crecer. De hecho, lo que hemos tenido el año pasado es una recesión declarada por el Banco Central con una pérdida del PIB de 2%. Si se hubiera utilizado el año base correcto, usted vería que la pérdida es bastante superior al 2%. Pero como quiera que sea, fue una recesión y esta ha sido la tónica de los últimos 8 años. El promedio del crecimiento del PIB en los últimos 8 años, 2007 a 2024, es menos del 0,5% anual. El promedio del crecimiento a la tasa de vegetativa de la población es 1,5. Es decir, el PIB está creciendo 3 veces menos, ha crecido en estos 8 años 3 veces menos. Y el Ecuador, como reiteradamente he manifestado en este mismo programa, el Ecuador necesita crecer al menos al 5% anual para poder generar nuevo empleo y empezar a reducir pobreza. Y ha crecido en estos 8 años 10 veces menos, en promedio 10 veces menos. Simplemente para efectos comparativos. China sacó a 700 millones de chinos de la pobreza y la indigencia con un crecimiento anual promedio sobre el 15% durante 20 años. Si no tenemos crecimiento económico, usted no puede solucionar esto. Ahora, concretamente sobre la ley, lo que los ecuatorianos esperamos es que las leyes en general que apruebe la Asamblea no se opongan ni atropellen las garantías constitucionales y legales de todas las personas que viven en el Ecuador. Es decir, cumpla realmente con la institucionalidad y el Estado de Derecho, no sirvan para crear abusos ni para cometer abusos, sino que sirvan para beneficiar al país. Eso es lo que se espera en realidad. De ahí lo que haga la Asamblea, esta o cualquier otra, mientras se mantenga en la tónica que se ha mantenido los últimos 20 o 30 años, siempre será observable por la sociedad civil. Ahora, partamos de una cifra que es importante
economista Flores. ¿Cuál considera usted va a ser el crecimiento del PIB en este año? Pues hay cifras bastante divergentes. Entre las más bajas, una reciente apreciación de Deloitte que habló de un 1,2%, el Fondo Monetario Internacional que estima 1,7%, el Banco Central 2,8%, el presidente de la República en un foro hace algo menos de 2 meses con empresarios en Quito, un 4%. Bueno, ahí falta señalar a la especializada revista IMACRO, que es una revista que se encarga justamente de esto, de hacer las proyecciones de las cuentas nacionales y entre esos el PIB, y que está a cargo de probablemente los mejores especialistas en los últimos 30 años. Lo ha tenido el Banco Central en cuentas nacionales, que se retiraron del Banco Central y crearon esta empresa que realiza estas publicaciones. La última publicación de ellos espera un crecimiento del PIB de 1,5%. A estas alturas del partido, es decir, a mitad de año, es difícil saber, porque depende de lo que haga el gobierno. Pero en todo caso, yo creo que estará alrededor del 2%, quizás un poco menos del 2%. Pero el gobierno puede tener un mucho mejor crecimiento económico si hace lo que no se ha hecho durante 8 años. Es decir, salir del estancamiento, salir de la recesión con inversión pública, pero ayudándole a la gente. Es decir, la forma de salir del estancamiento es invirtiendo en ayuda a la gente. Entonces usted consigue dos objetivos: el vencer el estancamiento del crecimiento económico y del PIB, el recaudar más, ¿cierto?, para el SDI, para la seguridad social, el generar empleo, que es lo que produce una mayor recaudación, y por cierto, el ayudarle a la gente, porque hay un altísimo porcentaje de la población ecuatoriana que la está pasando muy mal. No, ni siquiera voy a hablar de los temas de inseguridad, porque la gente los conoce, es una tragedia lo que vive el Ecuador. Entonces, esa inversión del gobierno central, que ha sido liquidada en estos 8 años, liquidada, tiene que ser reconstruida, y hay forma de reconstruirlo. Ayer, en un interesante programa bajo la dirección de Rosana, este programa los días domingos, 3 economistas participamos y estuvimos expresando nuestros criterios sobre cómo hacer esta reconstrucción. Yo mismo planteé lo que a mi juicio es casi que el único camino en este momento, pero que también a mi juicio es imprescindible. Habrá que ver qué hace el gobierno, depende de lo que haga el gobierno. Ahora, economista Flores, muy buenos días. Pues quizás retomando el análisis de la ley que acaba de ser recientemente aprobada, se manifiesta que lo que se busca a través de esta ley es implementar programas que incentiven o que conduzcan la inversión tanto pública como privada, especialmente en las zonas más vulnerables a la violencia, y en estas mismas zonas fomentar el empleo, especialmente para los jóvenes. ¿Cuál sería el camino para aquello? Pensamos en las zonas más vulnerables a la violencia, pero es muy probablemente algo que debería darse en todo el territorio nacional para justamente superar la crisis que estamos atravesando en este momento. Uno de los graves errores de la política económica, y conste que solamente estoy catalogando como errores, yo creo que no son solo errores, se iniciaron en el año 2018 con este regalo del dinero público, es decir, dinero del presupuesto general del Estado, a grandes empresas y grandes contribuyentes, que nunca sirvieron para mejorar la inversión privada que se suponía debían mejorar, y mucho menos el empleo. Lo que sirvieron es para incrementar las utilidades, como dicen los propios informes públicos, realizar inversiones en el exterior con dinero, con plata del Estado. Ningún empresario productivo quiere que le regalen nada. Sin embargo, el señor Moreno inventó estos regalos llamados incentivos tributarios, que le cuesta al Ecuador más de $1.000 millones anuales, más de $1.000 millones anuales, y que esto debería ser cortado. He visto que el presidente de la República ha mencionado ya esa posibilidad de cortar. Ojalá lo haga. Esos cortes y otros para obtener esos recursos que son dinero público. Cuando usted me habla de que, mire, esta es una de las cosas que hacen los asambleístas, ¿no? Creen que porque establecen una ley para beneficiar a tal o cual provincia, entonces va a venir la inversión. La inversión no viene por eso.
Este es un engaño que se hacen ellos y se hace a la gente, y seguramente es un engaño que se causan ellos mismos para justificar sus posiciones, como tratan de justificar los señores de Pachacuti, que son gente impresentable realmente. La única forma que usted tiene de fortalecer el crecimiento económico, la actividad económica en cualquier región, es con inversión. Si no tiene inversión pública, si no tiene inversión privada, no voy a hablar de la inversión internacional, si no tiene inversión pública, si no tiene inversión privada nacional, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, hay regiones que no son interesantes, no son atractivas, como estas, por ejemplo, para la inversión privada nacional. Entonces, el Estado tiene que llegar ahí con inversión. El Estado, porque si no, nadie va a invertir. Y no puede culpar usted de eso a los inversionistas privados. Los inversionistas privados no son una casa de beneficencia, ni son monjas de la caridad. Están estableciendo un negocio y tienen derecho de ganar su dinero. Pero en las áreas donde ellos no tienen interés en invertir, el Estado no puede olvidarse ni de esa región ni de esa gente. Para eso es la inversión pública, para redistribuir los ingresos. Entonces, mi respuesta es que mientras no se amplíe, no se recupere la inversión del gobierno central, ahí y en otros sectores, en todo el país, difícilmente la economía va a crecer en la coyuntura, porque la inversión privada nacional no solamente que ha venido desacelerándose, sino que hay periodos que ha venido contrayéndose, ha venido cayendo. Y la inversión internacional, todos sabemos muy bien que ha sido muy exigua, por no decir inexistente, desde hace muchos años. Entonces, ¿qué nos queda cuando hemos pasado por una contracción como la del año pasado y un periodo de estancamiento del crecimiento y el empleo? Lo único que nos queda es la inversión pública. ¿Hay alguna señal que usted haya visto de que efectivamente se vaya a incrementar la inversión pública? Fue parte central del discurso del presidente el 24 de mayo, sorprendiendo a todos, dijo que la inversión pública será la que catalice la economía, pero en la práctica ¿se ha dado algún paso en este sentido? Bueno, yo creo que ese es un anuncio positivo. Yo lo he recalcado en varios comentarios, en varias entrevistas. Eso es lo que se debe hacer y es lo que se debía hacer desde hace 8 años, porque lo que tenemos ahora es una acumulación de errores, en realidad, con consecuencias mucho más graves. Mire, el problema se resume en lo siguiente. ¿Por qué el Ecuador no tiene suficiente crecimiento económico? ¿Por qué perdóneme, economista, ¿ha visto usted algún signo de que efectivamente el gobierno quiera hacerlo? Esa era la pregunta. Esa declaración del presidente es el signo que yo he visto. Medidas concretas, ¿no? Creo que diversas personas hemos estado planteando medidas concretas, que a mi juicio es básicamente en una sola dirección para poder salir, como le digo, de este estancamiento, generar crecimiento económico y una mayor recaudación. Y esa medida concreta, en la actual coyuntura, por las razones que ya expliqué, de caída en la inversión internacional y de la inversión propia nacional, me refiero a las inversiones productivas, solo puede ser recuperando la inversión del gobierno central. Entonces, lo que dicen los gobiernos es que no tengo plata para poder invertir. Bueno, hay forma de generar esos recursos. No tiene plata porque este año tiene que pagar 11.309 millones de dólares de deuda pública, de capital, intereses y otros pasivos. Eso es lo que hay que pagar este año en un presupuesto de 36.000. Entonces no queda nada para la inversión pública. Es lo que ha venido ocurriendo bajo esta receta en los últimos 8 años. El presidente de la República y el gobierno ha mencionado algo que es importante en esta línea a la que me estoy refiriendo. Ha dicho que va a eliminar determinados subsidios. Bueno, nosotros hemos venido planteando la eliminación de varios subsidios, pero para que ese ahorro que generaría el gobierno al eliminar varios subsidios, me refiero a los subsidios que pueden y deben ser eliminados, hay otros que no se debe tocar, como el bono de desarrollo humano, por ejemplo. Pero hay el gasto tributario, estos regalos a las grandes empresas, le decía, al menos el Estado puede recuperar 1.000 millones de dólares. Y hay otros subsidios, como los subsidios a la energía, que se deben eliminar, los subsidios al diésel y también los subsidios a los combustibles, a todos con excepción del gas licuado de petróleo para consumo doméstico, previa la compensación que también está diseñada. Ahora, el gobierno hace 8 días hizo varias cosas en el sentido que usted está insinuando con ese anuncio
que se dio, que permitiría una recaudación de unos 498 millones de dólares. Allí estaban medidas que incluían la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero, el ajuste de las tarifas eléctricas para grandes consumidores y también se abre el catastro minero, abriendo expectativas sobre la minería, adicionalmente a las auditorías a empresas públicas ineficientes. Sí, y eso es positivo, pero porque son subsidios que no debían haber existido. Pero lo que nosotros estamos planteando es la eliminación de subsidios adicionales que tampoco deben existir, porque no están favoreciendo a los pobres. Y eso le daría al gobierno un paquete aproximado de 2.800 millones de dólares. Paralelamente, proponemos reducir el IVA para compensarle a la gente por el esfuerzo que tiene que hacer de combustibles con precios más altos. El año pasado, el esfuerzo fiscal en la importación, en el costo de importación de combustibles, que son básicamente naftas para las gasolinas, el diésel y el gas licuado de petróleo. El Estado salió en contra con 1.700 millones de dólares. Muy bien, yo le estoy hablando que se puede generar un paquete de 2.800 millones de dólares en eliminación de todos estos subsidios. Pero el año pasado, sobre la base de lo que ocurrió el año pasado, el Estado perdió, digamos así, tuvo un esfuerzo fiscal negativo para las fuentes de financiamiento del Estado de 1.700 millones. Entonces, este año lo que nosotros estamos proponiendo es mantener el precio del gas. Perdóname, cuando usted dice nosotros, ¿a quiénes se refiere? A varios economistas. Bueno, yo he venido planteando esto desde que Moreno hizo lo que hizo en el año 2019. Pero hay gente que también va en la misma dirección. Entonces, si el año pasado el costo para el Estado fue 1.700 millones y mantenemos el subsidio del gas, exclusivamente para el gas licuado de petróleo de consumo doméstico, el ahorro para el Estado sería al menos 1.300 millones de dólares. Pero luego usted tiene combustibles nacionales, que al ponerlos a precio internacional, el ahorro para el Estado o los ingresos adicionales para el Estado estarían sobre los 400 millones de dólares. Entonces ahí ya tiene 1.700. El corte del contrabando son 300 millones de dólares más. Entonces ahí ya tiene 2.000. La eliminación de los regalos tributarios, al menos 1.000 millones. Estamos hablando de 3.000 millones fácilmente. Esos 3.000 millones no pueden ir a engordar las reservas internacionales. Economista Flores, un detalle importante, el subsidio, el recorte del subsidio al gas. Usted habla del gas de uso doméstico. Sí. ¿Y eso no generaría una situación caótica en el país? ¿O se ha superado ya esa especie de tabú con respecto al gas doméstico? No, lo que estoy diciendo es mantener el subsidio al gas. Eso tiene un costo de 400 millones de dólares. El año pasado costó más o menos 450. Lo que estoy diciendo es que ese es el único subsidio que hay que mantener, pero del gas licuado de petróleo para consumo doméstico. No estoy hablando del gas para consumo industrial, ni mucho menos. Bueno, usted puede hacer un paquete de 3.000 millones. El secreto de esto es que los 3.000 millones no pueden ir a engordar la reserva internacional para pagar la deuda. Para eso hay otras fuentes y hay otros árbitros. Esto debe constituirse en un fondo que permita hacer dos cosas. Primero, compensar el esfuerzo de bajar el IVA. Mi propuesta es bajar el IVA, ya que subieron al 15% en medio de la recesión, bajarlo al 12% el IVA general, el IVA para hoteles, restaurantes, pequeños negocios hasta 25 personas y pasajes, bajarlo al 10%. Y el primer sábado de cada mes no cobrar el IVA en compras equivalentes hasta el 25% del salario básico unificado. Eso inicialmente tiene un costo, genera un hueco fiscal, porque deja de recibir el dinero. Luego se cubre con crecimiento económico, pero inicialmente usted genera un hueco. Y eso el Fondo Monetario le va a objetar. Pero si usted le dice al Fondo Monetario, y nos decimos los propios ecuatorianos, ok, voy a generar este hueco inicial, pero también estoy eliminando estos subsidios, entonces el hueco no va a haber. Al hablar de inicial, ¿sería para qué tiempo, qué lapso de tiempo? Porque el déficit fiscal es otro de los grandes problemas que usted lo conoce como pocos, y se habla de un déficit fiscal en una posición optimista del gobierno de 3.000 millones. Otros economistas dicen que podría llegar hasta 5.000 o más. Sí. Pero ¿cuál es la pregunta? No le alcancé a escuchar la pregunta. ¿En qué tiempo, qué cosa?
que usted decía que digamos, esta disminución de ingresos que se daría con las reducciones del IVA al 10% para los sectores que mencionaba, tendría un efecto negativo que cargarían al déficit fiscal por un tiempo. Le pedí especificar por qué tiempo sería esto. ¿Sería para el ejercicio fiscal 2025 o en qué tiempo se diluiría su efecto negativo? No se cargaría ningún déficit adicional, porque los recursos que se destinan a la reducción del IVA o los que no se reciben por reducir el IVA van a ser más allá de compensados con la eliminación de los subsidios. Entonces usted genera un hueco de 1.700 millones, digamos, de 1.300 millones, pero va a tener ingresos por 3.000. Entonces está más allá de cubriendo, no va a aumentar el déficit. Decía usted que la reacción para compensar los recortes no sería inmediata. Tendría que ser progresivo. Que se lo sentiría en un tiempo, eso lo entendimos. Sí, la reacción es inmediata, se inicia de inmediato y usted lo va recaudando durante el año, ¿no? Así también se produce el déficit. Pero más allá del problema del déficit hay un problema mayor, mucho más grave, que es el desfinanciamiento. Ayer hicimos un análisis bastante pormenorizado de cuáles son los rubros de desfinanciamiento de este presupuesto de 36.000 millones. Y las cifras pertenecen al propio Ministerio de Finanzas. Este presupuesto está desfinanciado, el de este año, de 36.000 millones, está desfinanciado en 19.300 millones de dólares. Ese es el desfinanciamiento bruto. Hay rubros dentro de este desfinanciamiento que no van a poder modificarse, que van a seguir desfinanciados. Uno de esos es el déficit, ¿no? Usted acaba de señalar. ¿Le escuchamos mal o habla usted de un desfinanciamiento de más del 50% del presupuesto del Estado? Bueno, yo no soy el que habla, el propio Ministerio de Finanzas es el que dice eso. Sí, pero es correcta la cifra que dice usted, 19 millones de dólares. Absolutamente, son cifras oficiales, pero es el desfinanciamiento bruto. Por ejemplo, ahí usted tiene CETES, no recuerdo en este momento exactamente la cifra, pero hablemos de 2.000 y pico millones de dólares, los certificados de tesorería que tiene que pagar este año. ¿Qué puede hacer? Emite nuevos certificados y los canjea con los viejos. Entonces, cubre ese desfinanciamiento, aparte del desfinanciamiento, con este arbitrio. El pago de la deuda externa, nadie le va a librar el pago de la deuda, del capital de la deuda, es decir, las amortizaciones, nadie le puede librar de eso al Ecuador. Entonces tiene que conseguir financiamiento afuera, con los multilaterales fundamentalmente, y financiamiento interno, para tomar nueva deuda y pagar la vieja deuda. Sin embargo, va a haber un crecimiento de la deuda, porque necesita más recursos. Lo mismo puede hacer con el Seguro Social. Si tiene que pagarle al Seguro Social, me refiero a la deuda al Seguro Social por bonos, no me refiero a la deuda por aportes para la jubilación ni por los aportes para la salud. Me refiero a la deuda en bonos que tiene el Estado que se vence, más o menos 3.000 millones. Bueno, lo que ha venido haciendo el Ministerio de Finanzas, no sé ya desde cuánto tiempo atrás, porque son muchos años, emite nuevos bonos y los canjea. Al final del día, ¿en qué se resume esto? En que ese desfinanciamiento va a seguir siendo grande, porque usted va a tener atrasos al final de año sobre los 2.000 millones de dólares, va a tener seguramente otros 2.000 millones de dólares que van a estar ahí no pagados por los convenios de liquidez, es decir, las cuentas que se debitaron a las empresas privadas, el dinero que se debitó de esas cuentas y que no se ha pagado, tampoco lo van a poder pagar. Por otro lado, los atrasos de años anteriores tampoco los van a poder pagar. Todo esto queda pendiente. ¿Cuál sería el déficit fiscal para este año, la mejor apreciación? En la forma en que le estoy diciendo y como plantea las cifras del Ministerio de Finanzas, yo me quedo con el déficit de 3.000 millones. El Observatorio de la Política Fiscal dice que será al menos 5.000 millones. Y me quedo con 3.000 millones hasta ver qué es lo que pasa. Porque si el presidente de la República toma la decisión correcta de reducir subsidios que no deberían existir y usar el dinero para la inversión, la economía se reactiva. Fundamentalmente esa plata, ese dinero, tiene que ir a los sectores de salud, de educación, de obra pública y de seguridad, no a las reservas internacionales para pagar la deuda externa. Ese es el secreto de esto, eso es lo que no se ha hecho en los últimos 8 años. Tenemos ya muy poco tiempo. Quisiera que se refiera también usted a la reforma tributaria, que según la ministra de Economía ha dicho, la está estudiando
el presidente de la República y entendemos es un compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué características tendría esta? Bueno, las reformas tributarias para el Fondo Monetario Internacional siempre son o básicamente son subir impuestos. Subir impuestos, eliminar subsidios, generar nuevas tasas. Eso es lo que le gusta al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario está aquí para garantizar el pago a los acreedores. Y no lo niega, el mismo fondo lo dice. Y también esto les gusta a los acreedores. Entonces baja el riesgo país, que es uno de los becerros de oro que tiene ahora, de oro que tiene la gente aquí en el Ecuador. Una parte de la gente es el tal riesgo país. Entonces, la idea es bajar el riesgo país lo suficiente para poder colocar bonos ecuatorianos en el mercado internacional a un costo razonable. En 8 años no se ha podido hacer eso, en más de 8 años. En este momento el riesgo país del Ecuador está en alrededor de 1.000 puntos. 1.000 puntos significa 10% de interés, más 4% que hay que sumar, que corresponde un poco más de 4%, como 4,5%. Pero hablemos de números redondos, 4%, que corresponde a los bonos a 10 años de los Estados Unidos. El Ecuador tendría que pagar ahora mismo un 14% de interés, una locura. Cuando Perú se está endeudando, Perú tiene un riesgo de 150 puntos. Entonces, se está endeudando Perú en 4%, 5%, lo mismo Chile, lo mismo Colombia. Pero el Ecuador no ha podido bajar el riesgo país como estos países y por tanto no ha podido colocar bonos en los mercados internacionales para financiar el presupuesto. Entonces sus fuentes de financiamiento están fundamentalmente en los multilaterales y también en el mercado interno y por ahí una que otra fuente internacional como el Banco de Pagos, en fin. Yo personalmente creo que es difícil que el riesgo país llegue a un punto en que el Ecuador pueda emitir bonos, si es que los bonos tienen la demanda necesaria, pueda emitir bonos a una tasa que no termine de matarle al Ecuador. ¿Cree usted que van a venir nuevos impuestos con esa reforma tributaria? Pues lo que se dijo y se mantiene hasta el momento, en teoría, es que sería una reforma tendiente a simplificar el sistema tributario, a eliminar impuestos distorsivos, a fortalecer el impuesto a la renta y el IVA y hacer el Ecuador más atractivo para la inversión nacional y extranjera. A ver, ¿cuál es el impuesto distorsivo por excelencia que tiene el Ecuador y que quiere el Fondo Monetario eliminar desde hace tiempos? El impuesto a la salida de divisas. Usted elimina el impuesto a la salida de divisas y el Estado pierde 1.400 millones de recaudación. ¿Puede hacer eso en un momento de contracción, en un momento que tiene semejante desfinanciamiento, semejante déficit? Yo pensaría que no. Yo estoy de acuerdo en eliminar ese impuesto, pero no ahora, porque no tiene las condiciones para hacerlo ahora. Eso es lo que le encanta al Fondo Monetario. ¿Qué otra cosa le gusta al Fondo Monetario? Y además lo exige. Nuevos incrementos del IVA. El Fondo Monetario viene presionando para que el IVA suba del 15%. Me parece que sería un error garrafal para la economía, porque lo que hace es sumirla en mayor estancamiento, pero sobre todo para la gente. Y cuando usted quiera saber en dónde tiene que buscar los incrementos del IVA, no es tanto en el índice de precios. En el índice de precios sí, mejor busque en el costo de la canasta básica, pero sobre todo busque en la caída del consumo. Porque como el ejército de pobres que hay en este país, 7.400.000, pues 300.000 pobres hay en el Ecuador. Bueno, tiene al menos 5 millones que tienen ingresos por debajo de $3 al día y tiene otros 2.300.000 por debajo de $2 al día. Esos, cuando sube el IVA o cuando sube cualquier otro impuesto, pero fundamentalmente el IVA, no tienen ahorros. Pues ¿quién puede ahorrar si tiene $1.70 al día o $3 al día? Como no tienen ahorros para compensar el incremento del IVA, lo que hacen es reducir el consumo o deteriorar el consumo o las dos cosas a la vez. Entonces, ahí es donde hay que buscar. Por eso es que el Banco Central, al final del año pasado, más bien dicho ya a comienzos de año, no tuvo más que reconocer que había una recesión, dijo, del 2% era la caída del PIB. Yo le digo que fue mayor, pero me quedo con las cifras oficiales. Una caída del PIB del 2%. Y cuando usted mira a qué se debió la caída del PIB, se debe a una contracción fuerte y sostenida del consumo y la demanda. Y aquí tal vez valga concluir diciéndole, esta política económica en los últimos 8 años ha relegado, se ha olvidado, ha ignorado
que la fuerza más poderosa que tiene una economía para gestionar las crisis es la demanda. Así ha ocurrido en los últimos 2000 años. Sin embargo, lo que ha hecho es entrar en un modelo contractivo, de contracción de la inversión, un modelo de austeridad excesiva, el llamado austericidio por Joseph Stiglitz. Y el austericidio no gestiona ninguna crisis, la profundiza. De manera que, ojalá, el presidente de la República tenga la asesoría adecuada y tome las medidas que necesita para hacer lo que él mismo anunció en el mensaje de mayo pasado a la nación. Es decir, reactivar el consumo, reactivar el empleo. El 89% de los jóvenes no tienen empleo, ¿no? Entonces, y otros temas quizás economistas de los cuales no se ha hablado es, por ejemplo, el control de la evasión. La CEPAL habla de alrededor de 7.000 millones de dólares, tampoco del control de la corrupción. Bueno, ahora hay una nueva ley que busca mejorar el sistema de contratación pública precisamente para poder controlar cualquier circunstancia que pueda darse en este proceso. Tampoco se habla, por ejemplo, de mejorar las formas y los cobros a las deudas, al menos que ya están en firme ante el servicio de rentas internas. Ahí hay también un buen porcentaje de recursos. Sí, es verdad. Y todo lo que se haga en esa dirección es positivo. Sin embargo, hay varias deudas, sobre todo las más cuantiosas, o parte de las más cuantiosas, que son difíciles de cobrar. Porque esas empresas lo único que tienen es el letrero. No tienen activos. Los activos ya salieron de las empresas, entonces simplemente queda el nombre. ¿A quién le cobra usted? Entonces, no es tan sencillo para el SRI cobrar ese tipo de deudas. Hay otras que las puede cobrar. La razón fundamental por la que el SRI no recauda lo suficiente es por falta de crecimiento económico y porque regala la plata. Y regala la plata de la gente. Entonces, tiene que dejar de regalar la plata de la gente, como le acabo de indicar hace unos momentos, y además hay que generar crecimiento económico. Entonces el SRI va a recaudar más y le va a ayudar mucho al presupuesto del Estado. Y también le va a ayudar eso al seguro social. Porque el problema de la seguridad social no es porque los aportes son bajos o porque faltan aportes. Lo que faltan son los aportantes. Y faltan los aportantes porque no hay empleo. Y ahora tenemos un problema adicional. Antes, por lo menos, había una puerta de escape para buena parte de los ecuatorianos que se iban a trabajar, o por lo menos a buscar trabajo en el exterior, los migrantes. Hoy esas puertas de escape están literalmente bloqueadas, ¿no? Mire lo que está pasando en Estados Unidos, que es el principal país a donde acudían nuestros migrantes. Y lo mismo está pasando en Italia, y lo mismo está pasando en Inglaterra. Tal vez con menos fuerza que en Estados Unidos, con menos violencia en el trato a los migrantes que en Estados Unidos, pero está pasando lo mismo. Entonces, va a haber una población que al no poder salir y estar desempleada, necesariamente termina en el subempleo precario, y eso aumenta el problema. De ahí que es fundamental, esta hora es fundamental, probablemente como ningún otro en los últimos 8 años, es fundamental que el presidente de la República vaya en la dirección que dijo que iba a ir. Pero para ir en esa dirección tiene que hacer varias cosas. Es decir, para poder lograr lo que él anunció que quería lograr, sí, tiene que hacer le agradecería mucho concluir, economista Flores, pues el tiempo se nos ha agotado ya. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros en esta mañana. A ustedes, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador, experto analista económico. Son las 8 horas con